celulares o ponerlos en vibrador, vamos a iniciar esta conferencia organizada por el Centro de Investigación y Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. En la mesa de honor nos acompaña el doctor Walter Díaz Segarra, quien es jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta Corte Superior de Justicia, quien además es director del Centro de Investigación y Capacitación de esta Corte Superior. Además, nos acompaña como expositor el doctor José Antonio Silva Vallejo, a quien lo recibimos con fuertes aplausos. La conferencia de hoy es denominada La crisis de la casación. Invitamos al doctor Walter Díaz Segarra, quien va a dar las palabras de bienvenida y de inicio de esta conferencia. Fuertes aplausos para él, por favor. Buenas tardes a todos. Señor doctor José Antonio Silva Vallejo, señores magistrados aquí presentes, personal judicial, señores abogados, señores estudiantes, público en general. Para mí es un grato honor volver a reunirme con el maestro de quien tanto aprendí y sigo aprendiendo cada día. Y hablar con el doctor Silva Vallejo es una clase de motivación, es el aspirar a conocer la doctrina, analizar las instituciones. Ese es el motivo por el cual el Centro de Investigación y Capacitación de la Corte ha tenido a bien a invitar a tan ilustre ex magistrado y jurista nacional. ¿Quién puede olvidar los aportes del maestro Silva Vallejo en el proceso monitorio o la gran discusión que se generó en Jura Novi Curmi en el Perú con los temas de casación o la ciencia procesal? ¿Quién no ha leído esos clásicos libros de obligatoria lectura? Creo que lo que nos está pasando un poco que nos está olvidando de la doctrina y nos hemos vuelto muy positivistas, repetir lo que dicen las instituciones pero no analizarlas. Recuerdo al maestro cuando en su última visita siempre en su casa, maestro, nos decía en qué se parece la casación a Drácula. Gran lección, ¿no? Que uno en cada escenario académico que tiene, siempre la repito, decía en qué se parece, que Drácula no puede ver la luz y la casación, ¿no? Drácula, ¿qué dice? La luz no puede ver, pero el maestro decía sobre la casación que la casación no puede ver los hechos, solo derecho. Es este aporte que hoy día el maestro nos va a hablar de las escuelas europeas, la italiana, y esas visiones que se tienen, o quizás falsas apreciaciones que se han dado hoy en día. Nos dirán por qué es finalmente lo que está pasando en el Perú bajo esa función ideológica, que se está ingresando a otros campos de un análisis en concreto del derecho. Si finalmente la casación quiere perder su naturaleza. Yo, inmerecidamente voy a hacer una reseña de toda la vida del maestro, pero yo creo que nos demoraríamos mucho, pero quiero solo destacar algunas notas que tenemos anotado el maestro porque tiene una gran trayectoria. El maestro es nacido en la ciudad de Chiclayo, catedrático universitario, actualmente en la sección de posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, miembro del número de la Academia de Derecho Peruano, miembro honorario del Instituto Español de Derecho Procesal, miembro honorario de los colegios de abogados de Lima, Lambayeque, Piura y La Libertad. Ha sido vocal supremo de la República, expresidente de la Corte Superior de Lambayeque, defensor de oficio del Tribunal Correccional de Lambayeque, decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, decano de las facultades de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos, Lambayeque, profesor visitante de las Universidades de Madrid, Autónoma de México y de Buenos Aires, en la que sustentó nuevamente el aporte del maestro, que estaba olvidando, el pluralismo del derecho. Catedrático principal de Derecho Procesal Civil, Derecho Romano, Historia de Derecho, Filosofía de Derecho Comparado, Teoría General de la Prueba y Teoría General de las Resoluciones Judiciales en la Universidad Decana de América. Autor de diversas y clásicos libros de la literatura jurídica peruana. No quiero más, creo que lo han venido a escuchar a verme a mí,
han escuchado, han venido a ver y escuchar las palabras de una voz autorizada en el terreno nacional del derecho procesal. Maestro, lo dejo en el uso de la palabra y el maestro esta tarde nos va a hablar sobre la crisis de la casación. Maestro. Y esta sea bienvenido a de casa. Hablando de aquí, porque tengo un problema, una vértebra que anda un poco mal, entonces estoy medio cojeando. Con su venia, mis queridos señores, todos, señoras y señores, me dirijo a todos ustedes con profunda emoción, con profunda pasión por el tema verdaderamente apasionante. Me dirijo a todos ustedes en esta ilustre Corte Superior, de manera que mis palabras, en primer lugar de agradecimiento a usted, señor doctor Walter Díaz Segarra, por su probada calidad de investigador, autor de varias obras también, usted con su modestia y su humildad tan características, no lo ha dicho, pero yo tengo el recuerdo y sobre todo entre mis libros de oro, 2 libros suyos, entre otros más, algunos de los cuales lleva un prólogo de quien está en el uso de la palabra, el doctor Walter Díaz Segarra, con justa razón, vocal titular de esta corte, es jefe del Centro de Investigaciones Judiciales, de la ODIGMA, y sobre todo un juez en el más cabal sentido clásico de la palabra. Y a ustedes, mis queridos señores todos, señoras y señoritas también, me dirijo con profundo respeto, con verdadera emoción, no es para menos, uno tiene emoción cada vez que habla, pero sobre todo cuando se trata de un instituto como este, del que me permito hacer uso de la palabra, me asalta más de alguna emoción, habida cuenta que yo veo en el tema de la casación la causa fundamental de la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial en el Perú. Voy a ir exponiendo algunos temas, por eso me he traído algunos clásicos, a la cabeza de los cuales he de mencionar estos libros del gran maestro de Florencia, Piero Calamandrei. Quien tenga que hablar, como cualquiera de ustedes, de la casación y no mencione a Calamandrei, sencillamente está incurriendo en grave ignorancia y pecado de omisión. Estoy citando el libro de Calamandrei, quien fue brillante maestro en la Universidad de Florencia, hijo de un gran abogado, profesor de Derecho Comercial, don Rodolfo Calamandrei, y su madre, doña Laudonía Pimpinelli. Fue nieto también de un gran juez, don Agustín Calamandrei, gran juez en la Corte de Roma. Pero sobre todo, hablar de Calamandrei es siempre y será siempre un tema de hablar del tema de su tesis doctoral, que no obstante que fue escrita ya por 1914 y sustentada como tesis doctoral en 1919, y no lo hizo antes por la causa de la guerra, hasta hoy sigue siendo el tema de lectura obligada para todo quien quiera hablar bien o mal de la casación. Y este vuestro amigo y modesto amigo, sobre todo muy humilde, va a decir algunas palabras no gratas a quien fuera el gran maestro de todos, el profesor Piero Calamandrei. No solamente fue autor de la casación civil, demasiados abogados, elogio de los jueces escrito por un abogado, que de elogio no tenía nada, porque fue sobre todo una obra de crítica cáustica contra la magistratura, especialmente la magistratura italiana, y por ello haciendo la crítica a través de chispeantes bromas y de ironías cáusticas sobre los jueces, pues acaso ello lo indujo a seguir profundizando el tema sobre la casación civil.
Pero además, quien quiera hablar de la casación, empiezo por las fuentes, es preciso mencionar el libro de un ilustre profesor español que fue también gran magistrado, don Manuel de la Plaza, que fue presidente de la sección primera de la Corte Suprema Española, la Casación Española. Don Manuel de la Plaza, autor de un libro de oro también titulado La Casación Civil, publicado en 1945 por la editorial Revista de Derecho Privado, pero también es autor de un magistral libro titulado Derecho Procesal Civil, en 2 tomos. Hace pocos días, no, ya creo que hará un par de meses, tuve la suerte y el privilegio, lo volví a escuchar por segunda vez porque la primera vez lo escuché allá en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Vino a Lima Fernando de la Rúa, quien tenga que hablar también de la casación, además de hablar de Calamandrei, además de hablar de don Manuel de la Plaza, debe también hablar de Fernando de la Rúa, otro libro de oro del maestro argentino, quien fuera presidente de la República Argentina, pero que no le fue tan bien como en la cátedra y en sus libros, porque por razones de orden político que preferiría no recordar, determinó que su régimen anduviera en crisis y un día una de las madres de Mayo le pegó, lo agarró a cachetadas a uno de sus hijos. Ah, tú eres hijo de Fernando. Le digo, ¿qué culpa tenía el muchacho de ser hijo? Yo lo he escuchado a Fernando de la Rúa. Brillante orador, gran procesalista, traductor de Salta y discípulo del gran procesalista italiano. El libro de Fernando de la Rúa se llama El recurso de casación. Leedlo, mis queridos amigos. Libro obligado de consulta para todo quien quiera hablar bien o mal de la casación, el gran tema de nuestro tiempo. El libro de Fernando de la Rúa también es otro gran clásico, audiolibro en todo estudio o investigación sobre la casación. Pero habría que citar entre los clásicos alemanes fundamentalmente un libro de Ludwig Mitteis, Volksrecht und Reichsrecht, Derecho Imperial y Derecho Popular, que fue la gran obra publicada en 1891 en la Universidad de Leipzig por quien fuera gran maestro en dicha universidad, que antes lo fue en la Universidad de Praga. La obra de Ludwig Mitteis pues trata básicamente en su Reichsrecht und Volksrecht, Derecho Imperial y Derecho Popular, sobre la crisis del derecho clásico romano y cómo también allá en la Roma clásica se fue deteriorando el gran derecho clásico con sus grandes jurisconsultos, con sus grandes pretores, con sus grandes interdictos y sus grandes acciones pretorianas. El derecho clásico romano se fue también deteriorando por un fenómeno que la romanística, sobre todo la romanística alemana, ha designado con el nombre de la vulgarización del derecho romano. El Vulgarrecht, derecho vulgar, es decir, un fenómeno que, según lo explica magistralmente el profesor Mitteis, allá en la Roma imperial, coexistió junto al derecho de la Urs Quadrata en la Roma clásica, pues un derecho que era sintomático de una provincialización en la que se fue popularizando cada día más ese derecho vulgar, según lo denomina brillantemente el mismo Mitteis en ese audiolibro de 1891. Tomad nota, publicado en Leipzig en 1891, Derecho Imperial y Derecho Popular, vale decir la popularización o vulgarización del derecho romano clásico. Otro libro más de la ciencia alemana del proceso es el libro de Joseph Köhler,
Prozess und Nicht-Prozess, proceso y no proceso. Quizás mala traducción, pero es lo primero que se me ocurre al traducirlo. Publicado en una revista famosa alemana, Der Rechtsgang, el procedimiento civil del año 1914, en donde justamente habla sobre este mismo tema, la vulgarización y sobre todo cómo el poder central trataba de mantener o defender el derecho clásico, consagrando las nulidades procesales. Y así surge en Roma también el tema de las nulidades como un fenómeno político creado fundamentalmente por la invasión de este derecho popular, de este derecho vulgar o Vulgarrecht, como lo ha llamado la ciencia alemana, la romanística alemana. Sobre todo hay que tener en cuenta, como lo recuerda el maestro de Florencia, sobre todo en el tomo primero, aquí lo tengo, el tomo primero del gran maestro italiano, que ya el tema de las nulidades procesales brillaba en la Roma clásica, junto con algunos recursos que comenzaron a dar cuenta del tema central de nuestra charla de hoy: cómo se resuelve el tema de las nulidades, cómo fue surgiendo junto a la querella iniquitatis, como lo llamaba Ulpiano a la apelacio, la querella de iniquidad, cuando hay una sentencia inicua, cuando hay una sentencia injusta, tema caro al grave problema del error injudicando y o del error procedendo en materia de casación y o del error injure. Así que así fue surgiendo, según la expresión de Ulpiano, la así llamada querella iniquitatis o querella de iniquidad, es decir, la impugnación de una sentencia injusta o sentencia inicua mediante la apelación. Pero junto a esta querella iniquitatis coexiste otro tema u otro recurso, la querella nullitatis, que se va desarrollando justamente en provincias para sancionar las así llamadas nulidades procesales. No la iniquidad ya, para decir con Ulpiano, la querella iniquitatis, sino la querella nullitatis, la querella de nulidad, cuando la sentencia ha contravenido al debido proceso, expresión cara a nosotros ya que la manejamos cotidianamente, pero que en esa época estaba referida a cuando en la premisa mayor se ha introducido un factor corrosivo, sea porque el juez que conoce de la causa no tenía jurisdicción o mejor competencia sobre la cuestión litigiosa, sea porque no se habían dado las formalidades para la validez de la sentencia y o del proceso, y en suma este tema fue avanzando y avanzando, dando lugar al tema que lo desarrolla magistralmente el maestro de Florencia en el tomo primero de la Casación Civil. Calamandrei luego nos hace ver cómo también en Roma coexistió junto a la querella nullitatis y junto a la querella iniquitatis o apelacio otras formas de impugnación, la restitutio in integrum, la intercesio tribunicia u otros institutos largos de exponer, pero no quiero abusar de vuestra paciencia, porque yo he sido magistrado también y salía cansado después de resolver casos y expedientes, muchos. De suerte que básteme con dejar sentado que en el derecho intermedio y sobre todo en el derecho medieval surgen algunas figuras dignas de rescatar. Menciono un instituto famoso en el derecho feudal francés, la fausation de jugement. Grábenme, fausation con T de jugement,
prácticamente un desafío al juez, en virtud del cual el señor feudal se iba donde el juez que había dictado una sentencia supuestamente injusta y le espetaba frontalmente: Sire, je dis que votre jugement est false et mauvais et déloyal. Sire, señor, yo digo que vuestra sentencia es falsa y malvada y desleal. ¿Cuántos litigantes podrían decir lo mismo en nuestros días? Pero ahí no acaba la cosa. Y para establecer la verdad o falsedad de lo que yo digo, frente a vuestra sentencia, os reto a dirimir la verdad, la justicia o la injusticia de vuestro fallo en la fecha y hora que usted tenga bien designar. Con lanza, con espada, a caballo o a pie. Como se dice, ahí en Chiclayo lo decimos así. Yo he sido medio trompero también en mi juventud. Cuando quiera, donde quiera, con el arma que quiera y en la forma que usted quiera. Pero este instituto de la Fausation de Jugement no era precisamente un medio impugnatorio, sino más bien un desafío al juez. Una imputación de responsabilidad civil al juez, pasible de responsabilidad civil y o de muerte, si así llegare a imponerse el desafiante, quien retaba a duelo al mal juez por su fallo injusto o por su fallo inicuo. Quiero dejar constancia, pues, que tanto en mi libro, que acaso alguno de ustedes pudiera interesarse por adquirirlo hoy mismo, cuanto sobre todo en el libro del maestro de Florencia, en el tomo primero, corre en sendas páginas el desarrollo de este instituto, todo un reto, todo un desafío, como era la costumbre de la época. Un historiador belga ha dado cuenta en uno de sus hermosos libros, El otoño de la Edad Media, de que todo en esa época se resolvía a punta de espada o a punta de lanza. Y también ni las universidades ni los jueces estaban exentos del desafío o del reto, que era toda una ordalía, un reto ordálico. En la universidad, pues en mis libros también os doy cuenta cómo habían las llamadas cuestiones cuodlibetales, en virtud de la cual algún profesor y cualquier tercero, no solamente un miembro del claustro universitario, podía entrar, como ahorita podía entrar a esta sala y decir: doctor Silva Vallejo, usted miente, no es así, es falso lo que usted dice. Así le digo: bueno, demuéstrelo el día y la hora que usted quiera, no ya con la espada y lanza, sino ante el claustro en pleno de la universidad, a tratar el tema que usted quiera, que puede ser la casación civil, el principio iura novi curia, la apelación o la crisis judicial en el Perú, que es lo que vale decir la crisis del mundo, porque en todas partes se cuecen habas. Y esta corte nuestra y esta corte peruana está también viendo el grave problema. Yo les decía hace un momento al chofer, están pues mis amigos los jueces, y yo he sido juez también, cansados de hacer tantas sentencias, ya quisieran irse. Sí, porque tienen, ni trabajando con cama adentro, terminan de ponerse al día con tantos expedientes y con tantas causas como las que nos asolan. Así que perdone lo que mi querido doctor Díaz Segarra, no es que no quieran resolver, sino que no tienen tiempo, ni trabajando con cama adentro se podrán poner al día mis jueces en esta ilustre Corte Superior, que es el caso de todas las cortes del Perú. Pero donde el tema se destapó ya verdaderamente con toda claridad fue durante la época del Ancien Régime en Francia. Primero en la Francia monárquica, desde la época sobre todo de Luis XVI, con un instituto antecesor de la Corte de Casación. De manera que si la Corte de Casación tiene su textura clásica tal como la manejamos y la conocemos, es porque
Robespierre, en la Francia revolucionaria, la definió magistralmente un día diciendo de la casación que era la garde corps de la loi, el centinela de la legalidad. Ahí está el problema, el centinela de la legalidad, es decir, la garde corps de la loi. Los jueces tenían el deber, pues, de defender la legalidad vigente, que es lo que más tarde Mommsen, y luego lo recoge Calamandrei, llama el principio de la nomofilaquia. Nomo, norma. Filos, amor a o defensa de. Así tenemos filosofía, filología, en el caso de autos, o en el caso que estoy tratando, nomofilaquia, defensa de la legalidad vigente. Entonces, para el officium judicis, la cuestión radicaba básicamente en defender la ley, los principios fundamentales de la ley, y así todo, pues, debía resolver secundum allegata et probata, según lo alegado y probado por las partes, y sobre todo aplicando la ley vigente al caso de autos. Pero he aquí que conjuntamente con los grandes jacobinos que defienden y definen la casación tal cual la conocemos, hay que mencionar una célebre definición de Montesquieu, el gran enciclopedista francés, al definir qué cosas somos los jueces. Somos, yo ya no soy, pero la camiseta aún la llevo adentro. Decía Montesquieu, los jueces no son otra cosa que la boca que pronuncia las palabras de la ley. Ojo, la definición es célebre. Los jueces, decía Montesquieu, véase, confrontes el espíritu de las leyes. Los jueces no son otra cosa que la boca que pronuncia las palabras de la ley. Y añadía el gran jurista y enciclopedista Montesquieu, êtres inanimes, seres inanimados, que no deben sentir emoción, que no deben sentir pasión alguna por el justiciable. Pero en fin, esa era la tesis de Montesquieu. Tesis defendida por los grandes maestros de la escuela francesa de la exégesis. Y cito a Mourlon, y cito a varios más, podría citar. Pero para quienes el aforismo de Ulpiano que decía dura lex, sed lex, era fundamental en toda sentencia del juez, en todo razonamiento judicial. La ley es dura, pero hay que cumplirla. Y el maestro Calamandrei fue invitado un día a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de México. Y después de citar este célebre aforismo de Montesquieu, el dura lex et lex, o perdón, de Ulpiano, el dura lex et lex, y el célebre aforismo de la definición de Montesquieu, que veía en los jueces nada más que la palabra, que la boca que pronuncia las palabras de la ley, dijo Calamandrei, discrepando de Montesquieu: no queremos saber nada de esos jueces de Montesquieu, êtres inanimes. Para mí, decía Calamandrei en México, los jueces deben ser hombres con profunda emoción, con profunda pasión, y deben más bien tener empatía por el justiciable. Sí, señor, hago mías esas palabras del maestro de Florencia. Para mí, las lágrimas de un justiciable, no solamente de una mujer o de un hombre, deben ser el tema que me inspire para ir más allá de lo que la ley pueda decir, que a veces la ley deviene injusta o a veces deviene hasta inconstitucional. Sí, señor, y hay textos famosos que ustedes lo saben citar en nuestra Constitución. Pues hago mía las palabras del maestro Calamandrei
que los jueces deben ser jueces con emoción profunda, por la justicia más que por la legalidad vigente. Pero es que durante siglos el Poder Judicial y fundamentalmente la casación ha sido un instituto inspirado en la